días, Doctora, buenos doctora. días, doctora. Ven la imagen, ¿no? La vamos a recorrer. Hemos quedado en lo que es las células caliciformes, que me acuerde. ¿Cómo les parece ya? Estos temas ya están más razonables, ¿no? Más fáciles de grabar para ustedes. O bueno, de entender, ¿no? O nada, ¿no? ¿Les parece fácil? Hola. ¿Me escuchan, niños? Sí, doctora. Sí. Sacar esta foto aquí. A ver, hemos quedado, en las células caliciformes. Ahí, ahí hemos quedado. Ahora vamos a ver la continuación de este tema. Y aquí acabamos este tema también esta semana. Ya la otra semana tendremos otro tema. Entonces, ya hemos visto células caliciformes. Ahora vamos a ver lo que es el epitelio cilíndrico ciliado. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que este epitelio se llama epitelio cilíndrico ciliado. ¿Por qué? Porque sus células tienen forma alargada. Como pueden ver ustedes en la imagen, ven formas de cilindros, ¿no? Y estas a la vez representan en su superficie cilios, que son como pequeñas prolongaciones móviles, ahí ven, ¿no? Tanto en las imágenes que son esquemáticas y en una imagen histológica y en un corte histológico. Entonces, imagínense que estos cilios funcionan como una escobita, ¿ya? Que se mueve de manera coordinada para poder desplazar estas partículas o sustancias que son extrañas al organismo, ¿ya? Sobre la superficie del tejido. Gracias a este movimiento de los cilios, este epitelio ayuda a limpiar, ¿ya? Y a mover estos materiales que no deben quedarse en ese lugar. Por ejemplo, vamos a tener en las vías respiratorias. Este epitelio empuja lo que es la mucina, no es más que el moco, ¿ya? Y las partículas hacia afuera, y evitando que lleguen a los pulmones. Entonces, también les voy a dar otro ejemplo, como es las trompas de falopio. En las trompas de falopio, los cilios ya ayudan a mover lo que es el óvulo hacia el útero, ¿ya? En sí, para que me entiendan, son células altas de forma cilíndrica, poseen cilios móviles. Su función simplemente es de dar movimiento. Ahora, vamos a continuar con lo que es el epitelio cilíndrico ciliado. En esta diapositiva ustedes pueden ver dónde se encuentra este epitelio cilíndrico ciliado y cuál es su función principal en el cuerpo, ¿ya? Este tipo de epitelio se va a localizar sobre todo en el tracto respiratorio, como por ejemplo puede estar en la tráquea, en los bronquios, donde estos cilios se mueven constantemente. ¿Para qué? Para empujar lo que es la mucina, el moco, ¿ya? Y las partículas hacia el exterior, ayudando a mantener de esta manera limpias las vías respiratorias, libres de polvo, se podría decir, ¿no? La ubicación ya la hemos dicho, vías respiratorias superiores, inferiores, a nivel de trompas uterinas, útero y en la médula espinal también pueden estar. Su función principal, mover moco en las vías respiratorias, el óvulo en las vías ginecológicas y así, ¿no? Su importancia, mantener limpias las vías respiratorias, mantener limpias y facilitar el transporte de estas células o sustancias, ¿ya? En esta imagen ustedes pueden ver cómo los cilios forman una capa fina
¿ya? Ahí les hemos puesto una imagen que para que puedan, o sea, darse de cuenta cómo más o menos es. Ahí tenemos una imagen en dibujo, en esquema, donde ven los cilios en la parte superior de lo que es la célula, que es la zona más activa. Esos cilios le dan pues el movimiento y entonces es la zona más activa, por ende. Ahí entonces al ladito está la misma imagen, pero es un corte histológico. Y ven el cilio, ¿cómo se ven los cilios? Esa es la zona más activa y la que ayuda a moverse y a limpiar, ¿ya? Entonces, nos vamos a la otra diapositiva en donde no se ha ido muy. Donde vamos a hablar ya del epitelio estratificado, ¿ya? Estamos viendo en esta diapositiva el epitelio estratificado que se caracteriza por tener varias capas de células, como pueden apreciar, tanto en la imagen esquemática y en la imagen histológica, ya que son células superpuestas, ¿no? A diferencia del epitelio simple, que tiene una sola capa, este epitelio estratificado va a estar formado por muchas capas, lo que les da una función protectora más fuerte, ¿no? Como hemos dicho en la anterior clase, esta estratificada, su función principal es la de protección. ¿Frente a qué? Frente a roce, fricción o posibles lesiones que pueda presentarse en contra del organismo. Entonces, las células más nuevas, ¿dónde las vamos a encontrar en este epitelio estratificado? Se encuentran en la parte profunda, cerca de lo que es la lámina basal. Ahí ven en el esquema, en la imagen esquemática, la lámina basal es de color verdecito ahí abajito. Y en esta imagen histológica también está abajo. Y a medida que suben, ¿ya? Ascienden hacia la superficie, se van diferenciando hasta formar lo que son las células más maduras o queratinizadas, ¿ya? Según el tipo de tejido. En sí, van a tener una estructura de varias capas celulares. La ubicación, de cómo es protección, su función principal va a ser pues, en la piel, la boca, esófago, vagina, ¿no? Función principal, protección mecánica. Dato importante, el nombre de este epitelio va a depender de la forma de las células en la capa más superficial. Por ejemplo, es más plano, cúbico y cilíndrico. Entonces, en estas imágenes ustedes pueden observar cómo estas capas basales tienen células más redondeadas, ¿ya? A nivel basal, y hacia la superficie, manera que van ascendiendo a la superficie, estas se van volviendo, se vuelven más planas, formando entonces una barrera más protectora, ¿ya? En esta otra imagen vamos a poder ver cómo está, ay no, aquí, el epitelio estratificado. ¿Qué estratos tiene? ¿Por qué estratos está compuesto? ¿Mm? Entonces, en esta diapositiva queremos explicarles la importancia de esta capa basal del epitelio estratificado. Estas células basales que están en la parte más profunda del epitelio cumplen tres funciones principales. Anclan el epitelio, o sea, al tejido conectivo que está debajo, ¿ya? Actuando como una base firme. También permiten el paso de nutrientes, también generan células, ¿ya? Entonces, en esta imagen ustedes pueden observar los diferentes estratos y cómo el estrato basal que ven en la parte más profunda al fondo es el punto de origen, de partida de células nuevas que van ascendiendo hasta poder formar lo que es las capas más superficiales, o sea, desde el estrato basal al estrato córneo. Ahora vamos a hablar o sea, vamos a continuar hablando de lo que es el epitelio, estratificado, ¿ya? Acá en esta diapositiva, ustedes pueden observar cómo está compuesto este epitelio estratificado, ¿no? Que está formado por varias capas celulares, se encuentra en zonas del cuerpo que están expuestas al roce y al contacto constante como es la piel, ¿no? La boca, el esófago, la córnea y su función principal, protección a los tejidos más profundos frente a daños mecánicos o químicos externos, ¿no? A nuestro organismo.
Solo la capa más profunda es donde van a poder apreciar la llamada, o sea, el llamado estrato germinativo basal, que esta va a estar unido a lo que es la lámina basal. Ahí pueden ver el estrato germinativo, también denominado estrato basal, que está unida a la lámina basal. A partir de este estrato, ¿ya? De ahí las células nuevas se van formando. Es como que, imaginen que van empujando hacia arriba, ascendiendo, pues, ¿ya? Pero van cambiando a manera que van ascendiendo, como pueden apreciar, vean el estrato germinativo en la imagen, van cambiando de forma, ¿ya? Cambian de forma y función hasta llegar a la superficie, donde es el estrato córneo, donde finalmente se desprenden, ¿ya? Tienen, entonces, ahí ven, ¿no? Cómo ya se van aplanando y ya se van desprendiendo, ¿ya? Entonces, en esta imagen, ustedes ven los distintos estratos o capas de las células basales. Ah, en la parte basal, donde va iniciando, donde inicia todo, son más redondeadas, hasta las partes más planas en la superficie que forman una barrera protectora, ¿ya? Entonces, continuando hasta que se cansen y hasta que les quede claro el epitelio estratificado, ¿ya? Este epitelio se clasifica según la forma de sus células más superficiales, ¿ya? A medida que las células suben desde la capa basal hacia la superficie, van aplanándose, como han visto, ¿no ven? En las imágenes esquemáticas en diapositivas previas, progresivamente hasta formar lo que es una capa final plana, ¿ya? Que es la que le da el nombre de tipo de epitelio. Por eso este epitelio estratificado puede clasificarse en plano no queratinizado, ¿ya? Que tiene células planas superficiales, ¿ya? Pero que mantienen su núcleo, se encuentran en la boca, en el esófago, también pueden encontrarse en la vagina. También pueden clasificarse en plano queratinizado. Y este epitelio plano queratinizado, ¿ya? Se encuentra en las superficies, o sea, las células de las superficies pierden ya su núcleo, ¿ya? Y se llenan de queratina, que vamos a ver, el epitelio queratinizado como tal, vamos a verlo, eh, que van a formar, pues, una protección más rígida, más fuerte, ¿ya? También se clasifican en cúbico y en cilíndrico, los cuales lo vamos a ir a desarrollar. Vamos a desarrollar ahora, en primer lugar, el epitelio plano queratinizado. Entonces, aquí vemos que el epitelio estratificado, plano, queratinizado, es un tipo de epitelio especial, ¿ya? De tejido epitelial que protege zonas expuestas al desgaste excesivo o a la desecación, ¿ya? Se puede decir descamación, desecación, como es la piel, ¿ya? Este epitelio va a estar formado por varias capas celulares, como pueden apreciar en la imagen. Las capas más profundas tienen células vivas, ¿no? Ascienden a la superficie, las células se aplanan y se llenan de queratina, como pueden ver. La queratina no es más que una proteína resistente e impermeable. Entonces, finalmente, las células superficiales mueren, ¿ya? Y forman una capa protectora seca, que evita la pérdida de qué. Esta capa protectora de estas células planas evitan que el líquido corporal o sea, se elimine, evitan que la persona se deshidrate y también brindan protección contra agentes externos, ¿ya? Entonces, en la imagen ustedes pueden ver la parte superior se vuelve amarillo, ¿no? Más densa. Esa es la capa queratinizada, característica de este tipo de epitelio queratinizado, ¿ya? Entonces,
Ahora hablamos específicamente de este epitelio plano estratificado, queratinizado, ¿ya? Que es el tipo de epitelio que forma la epidermis, es decir, la capa más externa de lo que será la piel, de la piel, ¿no? Este epitelio está compuesto, como pueden ver en la imagen, por muchas capas, ¿ya? Las capas más profundas están vivas y se dividen continuamente, mientras que las células que van subiendo, como hemos indicado, se van aplanando y se llenan de queratina, como pueden ver en la imagen esquemática y en el corte histológico. La queratina, ya les vuelvo a repetir, es una proteína que los vuelve fuertes a la capa basal más externa, lo vuelve más fuerte, más impermeable. Entonces lo hace más resistente. Cuando llegan a la superficie, las células mueren, o sea, las células van muriendo a medida que se van desprendiendo de la lámina basal. Entonces, pero hacen que al tener esta proteína, que es la queratina, se vuelvan más impermeables, más fuertes, ¿ya? Entonces, en las imágenes ustedes pueden observar claramente cómo las capas superiores son más planas. Miren, cómo las células como se han ido, o sea, aplanando y están llenas ¿de qué? De esta queratina, de esta proteína, lo que le da al tejido esa apariencia compacta, resistente, como pueden ver las capas más superiores. Y para terminar, ah, vemos, aquí vamos a seguir hablando, pero este ya es de un epitelio no queratinizado. A diferencia del otro, en este no hay queratina, ¿ya? Es muy parecido al epitelio, ya, de la piel, pero sin la capa de queratina en la superficie. Este tipo de epitelio también tiene varias capas de células, pero las de la superficie siguen vivas, ¿ya? No mueren, con su núcleo redondo, ya que no se llenan de la queratina, no se llenan de esta proteína, ni se secan, ¿ya? Por eso entonces se encuentran recubriendo superficies húmedas que necesitan protección, pero también mantenerse lubricadas como ser la mucosa oral, la vagina, la córnea y etcétera, ¿ya? La ubicación de este epitelio no queratinizado va a ser en la mucosa oral, vagina, esófago, córnea y etcétera. En la imagen ustedes pueden apreciar ver que las células superficiales aún conservan su núcleo y citoplasma, lo que diferencia a este epitelio del queratinizado, ¿ya? Del queratinizado de la piel le vamos a dar ese nombre porque el queratinizado es el que le brinda más protección a la piel, a la epidermis, ¿no ven? Este no tiene esa queratina, ¿ya? Pero sus células superficiales tampoco mueren, ¿ok? Vamos a aquí tener ahora una imagen histológica de este epitelio no queratinizado, en donde, ¿qué vemos? Vemos pues el epitelio, tiene varias capas celulares, donde las más profundas, cercanas a la membrana basal, son redondeadas y se dividen constantemente para poder reemplazar a las células viejas. A medida que las células ascienden, se van aplanando, como pueden ver, ¿no? Pero mantienen su núcleo y están vivas, ¿ya? Porque no tienen queratina. Por eso este tipo de epitelio no forma una capa seca como la piel, sino que permanece húmeda. Por eso la encontramos en esas regiones, ¿no? Húmedas. Entonces, adaptándose a zonas como ser, estas regiones húmedas van a ser la boca, el esófago, la vagina, la córnea, todas esas regiones húmedas, ¿ya? Entonces, en esta imagen ustedes ven las capas de células, la membrana basal, que separa el epitelio del tejido conectivo y las células planas en superficie, bueno, en la superficie, que conservan su núcleo. Ahora vamos a ver lo que pues van a venir a ser los epitelios glandulares, ¿ya?
Entonces, aquí tenemos el epitelio glandular. Quiero que primero vean que en la imagen pueden observar los acinos glandulares, que son grupos de células secretoras. Estas pueden secretar mucosas o serosas, ¿ya? Que están conectadas a un conducto excretor, por donde sale esta secreción, esta producción, ¿ya? Entonces, viendo, entendiendo más o menos esta imagen, vamos a empezar con lo que es el epitelio glandular, que es el encargado de qué? De producir y liberar sustancias. ¿Cómo qué? Ejemplo, enzimas, hormonas, moco y sudor. Entonces, esta glándula es un conjunto de células especializadas en la secreción. Estas células pueden estar aisladas, como las que se encuentran en el epitelio intestinal, o agrupadas, formando lo que son las glándulas más grandes, como por ejemplo las salivales o el páncreas. Estas células epiteliales pueden imaginarse hacia lo que es el tejido conectivo, ¿ya? Eh, que está debajo, este tejido conectivo va a estar por debajo, ¿ya? Para poder formar estructuras más complejas, como por ejemplo conductos que llevan a secreción hacia la superficie o que pueden llevar esa secreción también al interior del cuerpo. En sí, en resumen, su función principal, niños, es sintetizar, almacenar y secretar sustancias. Su ubicación en el epitelio de revestimiento o formando lo que son estas glándulas de secreción. Su estructura es que puede tener, estos epitelios glandulares pueden tener, ¿qué? Conductos, como por ejemplo las glándulas exócrinas, o puede que no tengan conductos, ¿ya? Ya sé. Entonces, vamos a continuar hablando de este epitelio. Este epitelio, aquí así vamos a ver dos grandes tipos de este epitelio glandular, ¿ya? Estos dos grandes tipos de epitelio glandular, según cómo se liberan, o sea, cómo van liberando su secreción, van a ir clasificándose en glándulas exócrinas o endócrinas. Las exócrinas liberan sus productos a través de lo que son estos conductos que acabamos de hablar, ¿no? Hacia la superficie externa o interna del cuerpo. Por ejemplo, en estas glándulas exócrinas que tienen conductos, van a estar las glándulas salivales como la parótida, las glándulas sudoríparas, eh, ¿ya? Y entonces, vamos a tener también las glándulas endocrinas que no tienen conducto, a diferencia de las glándulas exócrinas, las glándulas endocrinas no tienen conductos. Sus células vierten el producto directamente a lo que es el torrente sanguíneo. ¿Ya? Porque sus secreciones pueden ser hormonas, por ejemplo, ¿no? Que actúan a distancia. Aquí tenemos un ejemplo claro del eje hipotálamo hipoficiario, que está formado por lo que es la hipófisis, las tiroides, que son hormonas, a través de las suprarrenales liberan hormonas, etcétera, etcétera. Algo tan complejo que no quiero que se estresen, eso ya es más avanzado, pero son ejemplos, ¿no? Que pueden existir en este tipo de glándulas endócrinas. En sí, estas glándulas, dos tipos de glándulas, las exócrinas son con conductos que secretan hacia el exterior, ¿ya? Mucosa o piel. Las endocrinas son sin conductos que secretan al interior a través de la sangre o simplemente a través de ejes hipotálamo hipoficiario, un sistema complejo, ¿no? A nivel metabólico, endocrinológico, ¿ya? La función general de estas dos glándulas, de estos dos tipos de glándulas, era producir y liberar sustancias necesarias para el cuerpo. Ya hemos dicho enzimas, hormonas, etcétera. Entonces, en estas dos imágenes ustedes se van a poder dar de cuenta de los que les acabo de hablar. Entonces, observan estructuras glandulares con conductos visibles. Ahí ven, mira, la que está en la imagen superior.
Ahí hay conductos visibles. Eso es característico de las glándulas exócrinas. Y otras sin conductos, que son las endocrinas, las que reflejan la diferencia en su forma y función, ¿no? Ambos epitelios glandulares, tanto eh, endocrinas y exócrinas, se diferencian por sus funciones y también porque poseen y no poseen conductos. Ahora, en esta diapositiva ustedes pueden apreciar más específicamente los dos tipos principales de estas glándulas, ¿ya? Las glándulas exocrinas tienen conductos nuevamente ya, por lo cual se eliminan su producto a la superficie externa o también puede ser a una superficie interna del cuerpo. Aquí, nuevamente, ejemplo, las glándulas sudoríparas, salivales y digestivas. Su secreción puede salir a la piel o también puede estar al interior de un órgano como el estómago o intestino. Ahora, a diferencia de las glándulas endocrinas, no tienen conductos, liberan sus productos como ser hormonas directamente al torrente sanguíneo o al líquido extracelular. Por ejemplo, tenemos la tiroides, hipófisis, suprarrenales, ¿ya? Entonces, en esta imagen ustedes ven eso esquemáticamente, ¿no? Ven tanto las glándulas exócrina y endocrina. ¿Cómo va? ¿Cómo va a ser este proceso de secreción y liberación? Entonces, aquí tenemos el epitelio estratificado cúbico. Este es un tipo de epitelio de tejido formado por capas de células de forma cúbica como tal, ¿no? Entonces, las células de este epitelio son más o menos cuadradas, ¿ya? Y tienen un núcleo redondeado, central, generalmente ubicado hacia la base de la célula. Este tipo de epitelio no es muy común, pero cumple funciones importantes también de protección y secreción, ¿ya? Su función, ya les he dicho, protección y secreción. ¿Se ubican dónde? Se encuentran en conductos de las glándulas sudoríparas, mamarias y salivales. En las imágenes ustedes pueden observar cómo estas células superiores tienen forma cúbica, ¿miren? Una forma cúbica. Lo que le da el nombre a este tipo de epitelio estratificado cúbico. Vamos a seguir hablando de este epitelio. Ya. Este epitelio es un tipo de tejido raro, ¿ya? Pero importante para muchas zonas del cuerpo, ¿ya? Tiene 2 o 3 capas de células y las más superficiales tienen forma cúbica, es decir, son casi iguales de alto, pero que de ancho, ¿no? De ancho no, que de ancho en sí. Su función principal es proteger, favorecer la secreción en los conductos excretores de algunas glándulas, como por ejemplo sudoríparas sebáceas y apócrinas, además de encontrarse en conjuntiva ocular. Importante, aunque poco abundante, este tejido ayuda a mantener la integridad y el paso controlado de la o que será las secreciones en los conductos glandulares, ¿ya? Esta imagen ya la han visto, ¿ya? Se puede observar cómo estas células de la superficie son cúbicas, ¿ya? Y forman una capa compacta que recubre lo que es el conducto, ¿ya? Ahora sí, ya cambiamos de epitelio. Vamos a hablar del epitelio estratificado, pero cilíndrico. Es un tipo de tejido poco común, pero con funciones muy específicas. Este epitelio va a estar formado por varias capas de células, donde las más superficiales tienen forma cilíndrica o alargada, y las más profundas son más pequeñas y se apoyan sobre la lámina basal. La función principal de este epitelio estratificado cilíndrico será proteger y recubrir ciertas zonas de cuerpo, ¿ya? Que requieren resistencia. En algunos casos
participan en los procesos también de secreción, ¿ya? Entonces, ¿dónde se van a ubicar? En el fondo conjuntival, parte interna de lo que es el párpado, en conductos excretores grandes de algunas glándulas y en la uretra masculina. La importancia de esta no es más que combina resistencia con cierta capacidad secretora, ¿ya? En las imágenes, ¿ustedes qué pueden ver? Simplemente observan cómo estas células más externas son alargadas, ¿ya? Cilíndricas, lo que le da este nombre también. Por su forma, si se dan de cuenta, los epitelios van adquiriendo su nombre. Ahora vamos a hablar de lo que es el epitelio pseudoestratificado, em, también llamado pseudostratificado, bien similar, ¿ya? Que tiene una apariencia engañosa de tener muchas capas. La ven, parece el estratificado, pareciera que tiene varias capas, pero si la ven a detalle, aunque parece estratificado, en realidad todas las células tocan lo que es la membrana basal, ¿no? Entonces, pero sus núcleos están a diferentes alturas, lo que le da esa falsa impresión de tener varias capas. Pero sin embargo, no. Las células simplemente son más altas, delgadas, y este tipo de epitelio se encuentra frecuentemente cilios. Se van a encontrar cilios que van a ayudar, ya sabemos a qué ayudan los cilios, a mover sustancias o partículas. Entonces, su ubicación será en las vías respiratorias, tanto tráquea, bronquios, ¿no? Y parte del aparato reproductor masculino. La importancia es que este epitelio pseudoestratificado va a combinar la protección con el movimiento, manteniendo de esta manera limpias las superficies en donde se encuentra. Entonces, en la imagen ustedes pueden ver cómo el núcleo se encuentra a distintas alturas, pero todas las células se apoyan sobre la membrana basal, lo que confirma que no hay verdaderas capas múltiples, solamente una, pero que la forma aparenta ser, ¿no?, un pseudoestratificado. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar de lo que es el epitelio ya estratificado, pero cilíndrico. Mm, el epitelio em, cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, también conocido como epitelio respiratorio, ¿ya? Aunque parece tener varias capas, todas las células tocan lo que es la membrana basal, ¿ya? Pero solo la más alta, las más altas van a llegar a lo que es la superficie libre. Por eso se las llama pseudoestratificado. Este epitelio tiene también cilios en la superficie, como pueden ver en este corte histológico, ¿ya? Entonces, voy a ir por un vasito de agua en un momentito, por favor. Estiren sus patitas. Vengo, denme 2 minutos.
Bueno, ya mis niños. Entonces, retomando, el epitelio estratificado cilíndrico, entonces, como íbamos diciendo, tiene cilios en su superficie que se mueven coordinadamente para desplazar lo que puede ser el muco y partículas atrapadas en lo que puede ser la vía respiratoria superior e inferior. Y eliminarlas de esta manera a través de, bueno, de sus cilios al exterior. Y ayuda a mantener de esta manera las vías limpias, ¿no? En donde se encuentra este epitelio, ayuda a eso. Eso es su función. Sí, son células de distintas alturas con cilios en lo que es su superficie, ¿no? Su ubicación, cavidad nasal, tráqueas, vías respiratorias, ¿no? Un dato inicial, bueno, adicional que quiero que tomen en cuenta, puede tener también esterocilos. Como aquí tiene, se puede clasificar en dos tipos, con esterocilios o simplemente ciliado, ¿ya? Em, Ahora, si se clasifican estos en el tipo esterocilios, puede estar en las regiones como ser el epidídimo en el hombre y el sistema reproductor masculino en sí, ¿no? En la imagen ustedes ven esta imagen histológica donde pueden observar células cilíndricas altas, ¿no? Con cilios en la superficie y los núcleos a diferentes niveles, ¿no? Que dan la apariencia de estar en varias capas, pero no es así. Solamente es una capa que toditas dependen o están a nivel, llegan a la lámina basal. Ahora, pues vamos a hablar de otro tipo de epitelio. Vamos a hablar del epitelio pseudoestratificado. En esta diapositiva ustedes pueden ver distintos tipos de epitelio cilíndrico pseudoestratificado, según si tienen o no cilios o enterocilios, ¿ya? Entonces, este tipo de epitelio parece tener muchas capas, ¿no? Pero todas las células tocan lo que es la membrana basal. Ahí está la membrana basal de color verde en la imagen superior y en la imagen inferior de color mismo. Aunque sus núcleos están a diferentes niveles, dependiendo de su especialización, pueden o sea, tener distintas funciones. Los con esterocilios se encuentran en el epidídimo, donde pueden ayudar a absorber líquidos y almacenar espermatozoides. Los no ciliados, ¿ya? Se localizan en lo que será el conducto deferente por donde pasa el esperma, ayudando al transporte de estos mismos, ¿no? En mujeres forma parte de las glándulas del endometrio, donde participan en lo que es la secreción de sustancias que preparan al útero, ¿no? Entonces, en las imágenes ustedes pueden ver la forma característica, ¿no? ¿Cómo observamos las células en este tipo de epitelio pseudoestratificado? Son células alargadas, con núcleo a diferente nivel, y en algunos casos con prolongaciones en la superficie como ser los cilios o esterocilios, que estos van a facilitar sus funciones de movimiento. Así de simple. Y pues es todo. Con esto concluimos el tema de epitelio, tejido epitelial celular. Nos vemos entonces, niños, de esta manera, pues en la próxima semana. Ya será con otro tema. Espero que esta semana, buen fin de semana, eh, les sirva para estudiar, ¿no? También con estas elecciones que se nos aproximan, ¿no? Espero que voten, por muchos ya deben de poder votar, ¿no? La mayoría. Entonces, voten de manera correcta por nuestro país. Y siempre les voy a desear éxitos y estudien. ¿Ya, niños? Entonces, yo me despido por ahora. Vamos a dar pase. Bueno, ahora hemos terminado temprano porque ya solamente era la continuación, ¿no? Del tema. Me despido, Doctora, queridos niños. Todos. doctora, Dime. ¿puede mostrar las diapositivas desde donde inició la clase, por favor?
La primera. Sí, por favor. Mm, mm, y no le están colgados en el, porque ustedes tienen un sistema, ¿no se los han pegado ya ahí? En el Por celular, la porque tarde, doctora, y no tenemos tiempo para estudiar. nada. Se hace ahora, lo cual es tipo viernes o sábado. O sea, lo cuelgan bien. Ya, bueno, espero que no me llamen la atención, pero les voy a permitir eso. Entonces, permítanme irme hacia adelante y les voy a permitir eso, ¿ya? Gracias, doctora. Esperen. Estamos en adelante, ya ustedes. Ya, entonces ahí empiecen a sacarle fotitos. Recording stopped. Recording in progress. Recording stopped.